Bueno, yo os voy a hablar de una filosofía milenaria práctica para la vida de hoy. Y esa filosofía es el estoicismo. Quiero haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros creéis que sois estoicos? Bueno, pues quedaros con la pregunta. Todos nosotros, a lo largo de nuestra vida, vivimos situaciones de tensión, situaciones de conflicto en el trabajo, con el jefe, en la familia, con los hijos, con la pareja, con amigos, alguna ruptura sentimental. Yo creo que no os estoy descubriendo nada nuevo, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros responde de una forma diferente. Hay personas que se ahogan en un vaso de agua, que ante los más mínimos imprevistos se bloquean, se agobian, y otras personas que, aun teniendo diferentes frentes abiertos, son capaces de resolverlos y de salir adelante. ¿Y esto por qué es? Porque hay personas que ante los mismos hechos responden y reaccionan de forma diferente. La respuesta ya nos la daban los filósofos estoicos griegos hace más de 2000 años. Ellos hablaban de una realidad objetiva, que es lo que nos sucede a todos, y una realidad subjetiva, que es cómo cada persona lo vive. El estoicismo es una corriente filosófica que tuvo, pero más que una corriente filosófica, es una filosofía de vida. Fue fundada en el año 310 a.C. por Zenón de Citio. Citio es la actual Chipre, en Atenas. ¿Sabéis por qué se llama estoicismo? Bueno, se llama estoicismo porque se enseñaba en la estoa, en los pórticos cilíndricos del ágora. El ágora en las plazas de la antigua Grecia, donde estaba el comercio, donde la gente se reunía, los ciudadanos se reunían para hablar de política, de sociedad. Era el centro social del ágora. Los filósofos estoicos más conocidos son Zenón de Citio, que acabo de nombrarlo, Séneca, que fue un escritor, filósofo y consejero político, Epicteto, que fue un esclavo romano que posteriormente fue liberado, y Marco Aurelio, que fue un emperador romano y que ha escrito una de las obras referentes del estoicismo, que se llama Meditaciones. A partir del siglo III después de Cristo, esta filosofía empieza a decaer, su uso formal empieza a decaer, pero no desaparece, su influencia se mantiene. Y de hecho, se mantiene, por ejemplo, en el cristianismo, aparece la influencia de esta filosofía. Tomás de Aquino, en la Edad Media, el que es considerado uno de los teólogos más importantes del cristianismo, redactó las 7 virtudes que debe practicar todo cristiano. Las primeras 4 virtudes son las virtudes estoicas: sabiduría, valor, justicia y templanza. Y él añadió las 3 virtudes que son claramente cristianas, que son fe, esperanza y caridad. Esta filosofía también ha influido en pensadores, escritores, filósofos, por ejemplo, Descartes, Quevedo, Shakespeare, Viktor Frankl, que es el autor de La vida, El sentido de la vida, y también ha influido, ha servido de base a una psicoterapia actual importante, que es la terapia cognitivo-conductual, que surgió a finales de los años 50 y principios de los años 60. Por tanto, veis que tiene un peso importante. Y esta filosofía, que tiene más de 2400 años, en los últimos 20 ha resurgido. Y ha resurgido con fuerza, con un público diferente. Entre ellos, algunos innovadores, emprendedores, que han encontrado en esta filosofía la fortaleza necesaria para responder a las exigencias de la vida. Os voy a dar el nombre de algunas de estas personas que practican estoicismo. Yo creo que las conocéis. Por ejemplo, Bill Gates, Steve Jobs, Warren Buffett. ¿Por qué vuelve a resurgir el estoicismo? Una de las teorías que hay es que de la misma forma que el estoicismo surgió
después de la muerte de Carlomagno, de Alejandro Magno, que hubo una gran revolución, muchas guerras, muchas turbulencias políticas y sociales, esta filosofía vuelve a aparecer ahora, en un momento en que también hay turbulencias, cambio climático, conflictos políticos, conflictos económicos, problemas de inmigración. Y es posiblemente porque esta filosofía te ayuda a centrarte en las cosas que tú puedes controlar, te ayuda a reducir el estrés y a sentir que la vida tiene algún sentido. Os voy a hablar ahora de 5 claves que os pueden servir de herramientas para accionar y enfocar de forma diferente diferentes situaciones que nos podemos encontrar en la vida. Una de ellas es la gestión racional de las emociones. Y aquí tengo que hablar de razón y de emoción. La razón es como el timón que dirige el camino por donde tienes que caminar. Pero ese timón no tiene emoción. Ese timón no tiene motor. El motor es la emoción. La emoción es lo que te mueve. Pero si no tiene razón, si no tiene dirección, si no tiene un timón, te puede llevar al fracaso. Por tanto, la razón es la base sobre la que sienta la emoción. ¿Qué acciones tendríamos que tomar? Racionalizar las emociones. No te dejes llevar con ellas, mantén un equilibrio. Y de la misma forma que entrenas tu cuerpo para mantenerlo físicamente bien, los estoicos decían que entrenes la mente para fortalecer la razón frente al impulso que suponen las emociones. ¿Cómo se entrena la mente? Se entrena con disciplina. La disciplina es tener un método y una forma ordenada y sistemática de hacer las cosas. La siguiente clave de la que os quiero hablar es: preocúpate de lo que depende de ti. ¿Qué es lo que depende de ti? Pues dependen tus decisiones, tus acciones, tus pensamientos, tus ideas, tus palabras. ¿Qué es lo que no depende de ti? Lo que los demás digan, piensen o hagan. Esa no es tu responsabilidad. La acción aquí es que te centres en lo prioritario, en lo importante, en lo que tú puedes controlar. Porque de lo contrario lo que genera es preocupación y frustración. Y no te compares. Si una persona, por ejemplo, necesita 10 pasos para llegar a un sitio y tú necesitas 20, ¿está bajo tu control? ¿Depende de ti que esa persona dé 10 pasos? ¿Es justa? ¿Es injusta? No, la pregunta que tienes que hacerte es: ¿qué puedo hacer yo? Y tú lo que puedes hacer es dedicarle todo el tiempo y toda la energía que necesites para poder alcanzar ese objetivo. Preocúpate de ti. La clave la tienes tú, está en tu mano. La tercera clave es vivir sin miedo. Para los estoicos decían que a lo que hay que tener miedo es a las flaquezas y a las debilidades de la vida, de tu persona, flaquezas y debilidades de tu propia persona. Y eso es potente porque está en tu mano actuar. ¿Cómo puedes actuar? Puedes actuar trabajando intensamente, buscando la mejora continua, buscando la excelencia personal, la mejora personal y la profesional, porque eso lo que te va a hacer es que tú vayas subiendo peldaño a peldaño y cuando llegues aquí al final tienes una perspectiva desde la cual puedes ver todo, con lo cual tienes una visión amplia de las cosas. Puedes emitir opiniones, puedes emitir juicios, porque tienes la información y la formación que necesitas. Y eso es potente porque es lo que te va a ayudar a controlar esos miedos. La cuarta clave es tener una meta, tener una misión, tener un objetivo vital en la vida. Y la acción es tener una estrategia para alcanzar ese objetivo que te has puesto en la vida. Y reflexiona. ¿Tienes una misión en la vida? ¿Tienes un objetivo?
o vas por la vida con el piloto automático puesto. Porque si vas por la vida con el piloto automático puesto, pierdes la capacidad de decisión, cualquier dirección ni es buena ni es mala, pierdes tus objetivos y te limita tu capacidad de crecimiento personal. Como dijo Séneca, para aquellos que no saben a qué puerto se dirigen, ningún puerto es favorable. La quinta clave de la que os quiero hablar es: examina la vida y la muerte de forma racional. Hay una expresión de los estoicos que es memento mori. Recuerda que vas a morir. En la sociedad occidental vivimos alejados de la muerte. Estamos muy obsesionados en la salud, en no envejecer, pero el tiempo pasa de forma inexorable y al final todos acabaremos envejeciendo y todos acabaremos muriendo. Pero no vamos a hablar aquí de si nos vamos a morir o no, sino de cómo vamos a llegar a ese momento. ¿Cómo te vas a preparar para ese momento? Reflexiona. Si el tiempo que estamos en este mundo es limitado, ¿qué quiero hacer durante ese tiempo? ¿Cómo quiero pasar mi vida? ¿Qué cosas son las que me importan? ¿Cómo hago para no desperdiciar el tiempo que tengo? ¿Os habéis hecho estas preguntas alguna vez? Y vamos a recopilar una visión global de lo que hemos visto, de las 5 claves. Vamos a recordarlas. Primera, gestión racional de las emociones. Segunda, preocúpate solamente de lo que depende de ti. Tercera, vivir sin miedo. Cuarta, tener una meta, una visión, un objetivo vital en la vida. Quinta, examina la vida y la muerte de forma racional. Y finalmente os quiero hablar de una recomendación que hacían los estoicos y es la de llevar un diario. No para escribir si me he ido a la playa, si he ido a comer, si he estado con esta persona, con la otra. Ya os he comentado antes que Marco Aurelio, el emperador romano, la obra más importante es Meditaciones, eran sus reflexiones. Ellos recomiendan que hagas un balance ético al final del día y que te hagas una serie de preguntas. ¿Qué he hecho mal hoy? No con la intención de castigarte, sino de pensar qué errores he cometido, qué aprendizaje, qué experiencia saco de las cosas, de los errores que he cometido. La siguiente es qué he hecho bien. Eso es un feedback positivo que te refuerza, que te ayuda a progresar. Y la última es qué podría haber hecho de otra forma. Bueno, son cosas que a lo mejor si las hubieras hecho de otra forma hubieran ido mejor y también es un aprendizaje cara al futuro. Y ahora os hago la misma pregunta que os hice al principio. Después de haber escuchado esta charla, ¿cuántos de vosotros o vosotras creéis que sois estoicos? Veo más manos, ¿eh? Veo más manos que antes, efectivamente. Bueno, pues yo si tengo que resumir brevemente esta sabiduría estoica y llevarla de forma práctica a la vida de hoy, yo utilizaría esta frase de Marco Aurelio. Be happy for this moment is your life. Vive el momento presente. Y yo añado, atrévete a tomar las riendas de tu vida. Atrévete a buscar tu libertad y tu felicidad. Muchas gracias.